Gracias por acompañarme a grabar el podcast en esta ocasión, que como ustedes ya se dieron cuenta por el título, pues es la continuación de uno que ya habíamos empezado, ¿se acuerdan? Con imágenes abdominales, y que les decía que es una especie de artículos especiales, editorial especiales que está haciendo el Radiology, pues celebrando sus 100 años de que está pues publicándose esta revista. Entonces ahora nos toca hacer la revisión de lo que corresponde a el futuro de las imágenes cardíacas. Entonces, gracias por estar conmigo y vamos a empezar. La enfermedad de las arterias coronarias se asocia con una morbilidad y mortalidad muy importantes, costos de atención médica y una reducción en la calidad de vida. Para el 2030, casi un tercio de las muertes en todo el mundo serán atribuibles a enfermedades cardiovasculares, incluidas aproximadamente la mitad debido a enfermedad coronaria. En las últimas décadas se ha logrado avances en la concientización, la evaluación de los factores de riesgo y el tratamiento. Sin embargo, debido al envejecimiento, la dieta y el estilo de vida principalmente el occidental, pues seguirá siendo un gran desafío disminuir la prevalencia de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en las próximas décadas. Acompáñenme a revisar este editorial escrito para conmemorar el centenario del Radiology, en el que se examinan las tendencias en el futuro previsible para el diagnóstico y prevención de la patología cardíaca con el uso de métodos de imagen. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, editoriales, artículos de opinión, la mayoría de las veces en revistas que son de radiología, a veces también, como ustedes ya han atestiguado, pues revisamos artículos que salen en otras revistas, pero que tienen que ver con nuestra especialidad de radiología. Y bueno, como se dieron cuenta por el título de este podcast, pues evidentemente esta es la continuación o un artículo subsecuente de lo que yo les había comentado. Ya habíamos hecho un podcast sobre el futuro de las imágenes abdominales. Y bueno, pues se trata de ese seguimiento, ese otro artículo que salió publicado muy recientemente, hace unos días, y que tiene que ver con las imágenes cardíacas, cómo se ven para un futuro, digamos más o menos así como para dentro de unos 20 años. Y fíjense que este artículo evidentemente pues está en línea, está en el Radiology y está publicado por un radiólogo, el doctor Blumke, que él es de la Facultad de Medicina y de Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison, y también por un cardiólogo, el doctor Lima, que es del Johns Hopkins. Entonces es una interacción, pues digamos, interesante desde el punto de vista de que lo que se va a proponer aquí o de lo que se platica o que platicaré con ustedes, que obviamente mucho viene en el artículo y algunas otras cosas que por ahí les voy a agregar, pues evidentemente que tienen que ver el punto de vista de tanto del radiólogo como del cardiólogo. Entonces creo que es una parte muy interesante. Pero bien, como siempre vamos a poner esto un poco en perspectiva. Fíjense que si analizamos así a grandes rasgos, pues podríamos decir que hay dos categorías de enfermedades del corazón. La categoría más común, digamos el 90% de los pacientes, es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. La enfermedad aterosclerótica comienza a afectar, como sabemos, nuestras arterias cuando tenemos, digamos, probablemente unos 20 años, pero se manifiesta mucho tiempo después, 30 años o más años después, ¿no? Como también creo que todos somos testigos de esto. Y una de las cosas que ha afectado más, evidentemente, pues es, por ejemplo, la obesidad y la diabetes, que sabemos que aceleran el curso de la enfermedad de la arteriosclerosis. La causa fundamental, que es la placa aterosclerótica, provoca más de 800,000 infartos del miocardio por año solo en Estados Unidos. Y la mayoría de los pacientes,
afortunadamente sobreviven a sus infartos del miocardio, pero estos pacientes corren el riesgo de una insuficiencia cardíaca isquémica y finalmente también de arritmias que pueden ser fatales. La otra categoría de las dos que les decía que eran las grandes, la primera es el 90%, pues es arteriosclerótico, pero la otra categoría es la enfermedad cardíaca que es de origen no isquémico y que afecta básicamente lo que corresponde al músculo cardíaco, y estas anomalías, digamos que pueden deberse pues a una contracción deficiente, por ejemplo si tenemos distrofias musculares o tenemos una enfermedad infiltrativa como fibrosis o amiloidosis, o que podamos tener arritmias, o una gran cantidad de otras causas de patología cardíaca que evidentemente pues lo ven los cardiólogos en forma muy especializada. Pero en el peor de los casos, estas condiciones también finalmente resultan en lo que es una insuficiencia cardíaca y eventos arrítmicos muchas veces también fatales. Dentro de lo que nos corresponde, que son las imágenes, pues las imágenes no invasivas del corazón, me refiero a ecocardiografía, resonancia magnética, tomografía computada, las imágenes de medicina nuclear, pues obviamente que hasta ya ahora son sumamente precisas para definir lo que es la cardiopatía isquémica y la no isquémica. Y para la cardiopatía isquémica, el avance en imágenes por ejemplo, del nuevo TAC Photon Counting, que se acuerdan que ya lo vimos también. Esto ha sido en los últimos años y se ha considerado como, digamos, probablemente el mayor avance para estudiar las arterias coronarias por medio de tomografía computada. Y para la cardiopatía no isquémica, los avances han mejorado de una manera un poco constante, quizá más lenta, no así tan brusca como pareció con el TAC de Photon Counting. Y ya en los últimos 20 años, y básicamente todo esto que sabemos de perfusión y demás se ha ido generando no con TAC, sino con resonancia magnética. Entonces, en consecuencia, el uso de las imágenes nucleares, las convencionales, lo que teníamos anteriormente para las enfermedades de las arterias coronarias como tal, pues ha ido disminuyendo, aunque sigue existiendo, obviamente, pues oportunidades o patologías para el diagnóstico por imágenes moleculares, pues en circunstancias muy especiales todavía tiene algo de utilidad, ¿no? Bueno, en este resumen de lo que presentan los autores que les platicaba, pues se van a revisar o revisaremos pues 10, ellos lo ponen así en una tabla, los 10 desarrollos principales en imágenes cardiovasculares, algunos de los cuales pues son, digamos, extremadamente probables que vayan a pasar, si no es que ya se está haciendo algo de esto, mientras que otros son, digamos, aspiraciones para los próximos 20 años, ¿no? Y la otra cosa que es muy importante es que prácticamente en casi todos los ejemplos que voy a platicar con ustedes, seguramente que la inteligencia artificial pues va a apoyar o va a permitir que estos avances se completen y que se mejoren definitivamente. Entonces vamos a ver estos 10 desarrollos, ¿no? El primero, el título que más o menos ellos le pusieron es algo así como la angiografía coronaria por TAC será totalmente automatizada. ¿Y esto por qué? Porque la tomografía de las arterias coronarias, creo que en todas partes se está volviendo increíblemente común y muy fácil o más fácil de realizar de lo que era anteriormente, pero a lo largo de todo este camino en que la angiografía se ha vuelto ya ahorita, digamos, ordinaria, pues el generar las imágenes cardíacas ha sufrido durante mucho tiempo lo que podríamos llamar todo esa, pues es una pesadilla o es el tiempo que necesitas sobre todo para el procesamiento o el postprocesamiento más bien del estudio, ¿no? Para la evaluación de las arterias coronarias, si nos vamos para atrás, que les digo hace unos 10 años, se necesitaba 1 hora o más, yo creo, para el análisis por parte del radiólogo o del cardiólogo, el que estuvieran estudiando o pues haciendo postprocesamiento de un caso complejo te llevaba bastante tiempo. Y hoy en día, afortunadamente, incluso sin inteligencia artificial, pues hay disponibles muchos software. Yo creo que en prácticamente todas las estaciones de trabajo, no importa de qué compañía estemos hablando, pero estos software son realmente pues, espectaculares, ¿no? Estoy hablando de las imágenes coronarias que permiten una autosegmentación de todas las arterias coronarias principales, yo creo que en segundos, inmediatamente te dice, ¿no? En muchos casos es suficiente esto que nos está dando, evidentemente, pues para guiar el tratamiento
¿Cuál es el tratamiento? La gran mayoría de las veces es un tratamiento intervencionista y es básicamente lo que nos da el angiotac coronario, pues es de los 4 vasos coronarios epicárdicos, es decir, lo que son la coronaria principal izquierda, la descendente anterior izquierda, la circunfleja izquierda y derecha. Son los 4 vasos principales que nos pueden dar, que generalmente nos da la información necesaria por medio de la angiotomografía. En el futuro, pues muy seguramente la inteligencia artificial va a permitir avances de esta autosegmentación para muchas otras ramas, ¿no? Para ramas más pequeñas, incluso para aquellas arterias que de alguna manera estén ocluidas y que no se vean porque no tienen contraste, pues probablemente también con esto nos podría decir dónde está la oclusión y si es que hay algo de reperfusión. Pero podríamos decir que la segmentación de las arterias coronarias es solo el primer paso, ¿no? La estimación o la parte fundamental o el siguiente paso que queremos con la tomografía computada, que ya se hace, ¿no? Que es ver el grado de estenosis, pero esto sigue siendo ahorita, digamos que bastante, no puedo decir que subjetivo, porque no, pero es más o menos artístico, porque lo tienes que identificar, prácticamente la persona que está postprocesando eso tiene que identificar dónde está y el grado de estenosis, y el análisis visual pues obviamente se complementa, como les digo, no es totalmente subjetivo, se complementa con mediciones manuales de la estenosis, pero sobre todo cuando estas son muy importantes. Pero hay que considerar, para los que no somos especialistas en esto, pues que bueno, hay 17 segmentos coronarios que tienen que estar, la persona, el radiólogo, el cardiólogo que va a informar estos estudios, pues tiene que informar sobre cada uno de estos 17 segmentos. Y como lo hacemos, digamos, personalmente, ¿sí? Humanamente, pues esto a veces dices, los evaluamos exactamente igual, estaría bien la manera como se presentó la arteria, como la segmentamos, etcétera. Pues obviamente que los métodos de inteligencia artificial pues permitirán una extracción mucho más confiable de todo el árbol coronario completo, y además una medición, digamos, automatizada de las estenosis para todas las ramas coronarias, las mayores y las menores. Entonces, yo creo que esa parte de automatización es muy importante. ¿Qué otra cosa de desarrollo? Bueno, pues la angiografía por TAC coronaria incluirá de forma rutinaria estimaciones del flujo coronario y del gradiente de presión. Fíjense que los algoritmos de segmentación rápidos y muy detallados que se estaba platicando anteriormente, pues se incorporarán automáticamente, yo creo que al software, con una inteligencia artificial, también para mejorar nuestra estimación de cuál es el gradiente de presión a través de las estenosis de la arteria coronaria. La tecnología para las estimaciones de estos gradientes de presión, que es la reserva de flujo fraccional, pues se va a proporcionar, o bueno, actualmente ¿sí? Se proporciona en laboratorios de postprocesamiento de estos datos, pero estos generalmente se tienen que mandar, aún en Estados Unidos se tienen que mandar a esos laboratorios y luego allá los procesan, y eso se tarda a veces de 2 a 24 horas a que hagan el análisis del flujo, ¿sí? Y entonces después ya te regresan los datos, porque todo esto se necesita mucho poder de cómputo y software muy especial. Pero yo creo que en el futuro, al menos es lo que esperan ellos también, pues es que estas estimaciones de presión y flujo pues se puedan hacer de una manera inmediata y rutinaria, donde digamos que el técnico simplemente pues arrastre el estudio, ¿sí? de un estudio coronario completo en ese software, y que te dé el procesamiento coronario, y que pues este análisis se haga, no sé, en 1 o 2 minutos, en lugar de, pues depende de lo que sea, ¿no? De 2 a 24 horas, que es lo que se tarda actualmente, en que te regresen ese postprocesamiento del lugar, los lugares especiales o específicos donde los generan, ¿no? Digamos que ese procesamiento, que a lo mejor va a ser en la nube, ¿sí? Pero es una nube de estas que se están manejando ahorita o que se están viendo para el futuro, que son de las de nueva generación. No sé si las han oído, pero son las de Google, las de Amazon, y hay otras más que se están manejando y que te hacen sentir como si estuvieras pues ahí, ¿no? Local. Es tan rápido la manera en cómo van a procesar la información que pues obviamente
vas a sentir como que no lo mandaste a otra parte o a la nube, sino que simplemente estás trabajando con ella ahí contigo, ¿no? Entonces, pues ahí lo que tendríamos es que al final tenemos pues una reporte pues de todas las estenosis y los gradientes de presión y demás que los puedes tener pues casi inmediatamente después de que termine el estudio. El tercer desarrollo que presentan los autores dice algo así como que el uso principal de la tomografía coronaria será en cardiología preventiva, en lugar de ser un auxiliar de la cardiología intervencionista. ¿Y por qué dicen esto? Y esto a mí sí me pareció muy interesante. Fíjense que la placa arteriosclerótica es el objetivo principal del diagnóstico en la tomografía coronaria, ¿no? De eso se trata. Y en la actualidad el tratamiento de la placa, y esto obviamente debe de ser muy basado en lo que el cardiólogo de uno de los autores que les digo, pues estaba poniendo aquí en el artículo, pues se basa principalmente en el uso de inhibidores de la reductasa, ¿no? De la HMG coenzima A, es decir, de la hidroxil metilglutarail coenzima A, que son las estatinas. Pero su uso, bueno, ya sabemos lo que hace básicamente las estatinas, pues es inhibir la síntesis de colesterol y por lo tanto reduce el desarrollo de una placa arteriosclerótica, pero las terapias complementarias para reducción del colesterol pues están ya disponibles. Hay medicamentos que pueden reducir la absorción del colesterol como la ezetimiba o incluso anticuerpos monoclonales que se están probando. Porque, bueno, estamos todavía con las estatinas que cada vez las atacan más, por así decirlo, en muchos medios, pero pues ya se descubrieron hace más de 40 años, ¿no? Y resulta que ¿por qué han sido tan utilizadas? Porque, bueno, hace muchos años ya pues, se demostró que estos medicamentos reducían los eventos cardiovasculares en una manera muy importante, incluso de entre el 20 y el 30%, comparado con lo que se tenía. Pero hay muchos ensayos clínicos, como les digo, recientes, que ya utilizan ultrasonido intravascular y que han demostrado que las estatinas, cuando son administradas a las dosis actuales, solo retrasan la progresión de la placa arteriosclerótica y en muchos pacientes la placa se sigue formando durante el tratamiento con estatinas, aunque obviamente más lentamente, pero pues se sigue formando, ¿no? Y una de las cosas que dicen los cardiólogos, y bueno, yo lo he escuchado de varios de ellos, es que si bien nosotros aceptamos como normal un nivel de colesterol que estuviera por debajo de 200 miligramos por decilitro, por mililitro, pues la reversión real de la acumulación de la placa se supone que ocurre cuando el colesterol está abajo de 70, ¿ok? No abajo de 200. Acuérdense que el 200 es así como se estableció también hace mucho tiempo y es como una media de lo que encontraron pues en la población, pero finalmente si lo que queremos es reducir la placa tenemos que bajarle, ¿ok? Y el punto está en que nuestra estrategia actual con las estatinas pues da como resultado pues ahí lo ponen en el artículo como ganadores y perdedores, ¿no? Ganadores pues son aquellos que, bueno, se mueren por otras causas antes de desarrollar la enfermedad arteriosclerótica avanzada, porque finalmente esto sigue avanzando aunque estés con estatinas, y los perdedores pues son los que tienen síntomas típicos pues ya de enfermedad arteriosclerótica coronaria que pasan a terapia y eso les puede pasar cuando tienen 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces se supone que durante los próximos 10 años, o al menos eso es lo que quisieran o lo que parece que en lo que se está trabajando, pues, la angiografía por TAC coronaria se convertirá, digamos, lo ponen así como en el árbitro, ¿sí? O sea, el que va a decir el éxito del tratamiento mediante una cuantificación rutinaria de la placa de la arteria coronaria en total, ¿ok? El éxito del tratamiento se juzgará después, por ejemplo, de 1 a 2 años de una terapia que estamos utilizando, pero con métricas de angiografía por TAC coronaria, del volumen de la placa, de sus componentes, es decir, si tenemos una placa blanda frente a una placa dura. Por lo tanto, la angiografía por TAC permitirá, pues digamos que el tratamiento de la placa arteriosclerótica de una manera
podríamos decir, más o menos análoga a cómo seguimos con la quimioterapia a los pacientes y ir viendo si van respondiendo, así como vemos el RECIST o el PERSIST. Bueno, pues de alguna manera podríamos ir viendo si la placa realmente se está reduciendo o está aumentando de una manera específica, con evidencia cuantificada, pues, ¿no? Entonces el punto final va a ser la cantidad estable o ojalá decreciente de placa arteriosclerótica que tengamos en la lesión, o sea, cuando detectemos una de ellas. Y esto nos lleva al otro punto de desarrollo que viene siendo que les platicaba al principio, que es la tomografía de recuento de fotones, que definitivamente, pues al menos de lo que parece, va a reemplazar la tomografía convencional para la evaluación de las arterias coronarias y quizá para muchas otras cosas más, si no es que para todo lo demás. Realmente es una cosa maravillosa, al menos lo que están sacando ahorita, ¿no? En estos últimos años, los escáneres de tomografía multisección, pues sabemos que empezaron con los de 64 detectores y luego se convirtieron, digamos que esto era lo mínimo, ¿no? O sea, si no tenías un TAC de 64, pues prácticamente no podías hacer un TAC de corazón, una angiografía coronaria. Y luego esto avanzó mucho y tenemos ahora pues TACs de 256, de 320 detectores. Y esto evidentemente reduce el artefacto de movimiento. Incluso podemos adquirir un angiocoronario pues en un solo latido, como los que tienen estos equipos, o sabemos que así es como funcionan y son pues grandioso esto, ¿no? Pero a pesar de las secciones, no importa cuántas secciones tomográficas tengan, fíjese que si nos ponemos a pensar, la resolución espacial de la tomografía computada no ha bajado, ¿sí? Depende de las compañías, no voy a decir los nombres, pero ustedes saben que hay una que típicamente es .625 milímetros, hay otra que llega a .5 milímetros, medio milímetro, pero esto prácticamente no ha cambiado, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos que, yo digo, tiene muy buena resolución para muchas cosas, estamos viendo hígados, estamos viendo cerebros, estamos viendo incluso oído, ¿no? Pero para las arterias coronarias que tienen una luz de 2 milímetros, 3 milímetros, a veces hasta menos, obviamente si tenemos un grado de estenosis, pues imagínense, pues la resolución espacial actualmente que tenemos con la tomografía es insuficiente para la cuantificación, yo les decía, esta rutinaria, confiable, reproducible de las estenosis y por lo tanto del volumen de la placa. Entonces, el problema del TAC es su baja resolución, aunque es muy alta comparada con lo que teníamos hace unos años, pero sigue siendo, en este caso en particular, pues esa resolución espacial está, digamos, baja para lo que queremos, para lo que necesitamos, y sí se puede mejorar, pero a expensas de mucha mayor dosis de radiación. Entonces, lo que se está viendo evidentemente es que, pues, no mañana, porque es una tecnología todavía bastante cara, pero yo creo que en el futuro sí va a haber mucho más uso de este TAC de conteo de fotones, ¿no? El TAC, fíjense, con este TAC de Photon Counting, que ahorita tenemos actualmente, pues tiene una resolución que digamos que sería del doble, ¿sí?, de lo que tenemos ahorita, es decir, de aproximadamente 0.25 de milímetros de resolución espacial. Y esto es esencial para un análisis, digamos, preciso y, como les decía, reproducible del volumen de la placa y del análisis de la luz de los vasos, sobre todo los vasos coronarios pequeños que son menos de 2 milímetros de diámetro. Y en teoría, los detectores de este photon counting se pueden implementar incluso duplicando la resolución espacial a 0.12, ¿sí? Imagínense, 0.12 de milímetro. Claro, se necesitan, al menos no lo entiendo mucho, pero de lo que viene ahí por la física se necesita mucho desarrollo, porque ya en ese punto de resolución ya tienes que manejar algoritmos especiales para hacer la desconvolución del movimiento cardíaco, ¿sí? Con esa resolución empiezas ya a tener otros artefactos por el propio movimiento cardíaco, y además
Luego le tenemos que agregar otra cosa, que estamos hablando de la resolución espacial, pero también lo que queremos es aumentar la resolución temporal. Entonces, no es nada más de hacer el corte más delgado, sino que también la manera en cómo vamos a procesar la información. Entonces, en combinación con la TAC de fuente dual, sí que tenemos la alta resolución temporal de rutina, que como les digo, ahorita la temporal, ¿sí? Es de aproximadamente 25 a 50 milisegundos, y si le ponemos una alta resolución espacial, pues obviamente, digamos de punto 2, que eso es lo típico del punto 25, lo típico de un photon counting, pues esto va a ser como el estándar, ¿no? El futuro de las imágenes cardiovasculares. Y yo creo que, o al menos ellos también bien en el desarrollo, pues obviamente con esto va a mejorar la segmentación automatizada que les platicaba anteriormente de todas las arterias epicárdicas mayores, pero también de todos los vasos mucho más pequeños, y hacer una cuantificación rutinaria de los volúmenes de la placa, que finalmente es la idea si queremos seguir esa placa para cuestiones preventivas, como hablamos en la sección anterior. Y claro, como les dije al principio también, ¿no? Pues esperamos que las técnicas de inteligencia artificial pues van a permitir disminuir la dosis de radiación, incluso más de lo que ya es actualmente. Prácticamente creo que todos los equipos nuevos de tomografía computada tienen incorporados algoritmos de inteligencia artificial que calculan el peso del paciente, la altura, grosor, grasa, músculo, etcétera, y calculan y disminuyen la dosis a lo mínimo para poder obtener. También sabemos, creo que lo he platicado en otros podcasts, sucede tanto para TAC como para resonancia, que podemos obtener imágenes con mucho menos tiempo en el caso de la resonancia, con mucho menos radiación en el caso del TAC, y que finalmente podemos con inteligencia artificial extrapolar los datos para obtener imágenes que realmente son sorprendentes en cuanto a la resolución espacial que tienen. El quinto avance, ya que estamos hablando del TAC de conteo de fotones, pues es que con esto se puede permitir la caracterización y la cuantificación rutinaria de las placas que yo les decía. Pero, ¿por qué? Porque fíjense que en la actualidad, pues el calcio coronario, para fines prácticos, pues se clasifica como una placa dura, ¿no? Y todos los demás componentes de la placa, pues se consideran como placa blanda. Y esta dicotomía, digamos, muy simplista, porque es lo que tenemos ahorita, o es placa dura o es placa blanda, pues da como resultado que los descriptores cualitativos actualmente que tenemos, pues lo tenemos que hacer así como lo utilizamos en radiología por muchos años, con todo este romanticismo, sino el signo del anillo de la servilleta, el signo de la calcificación en manchas, y todos estos nos llevan, como no lo podemos cuantificar más que de esa forma, ¿sí? Calcificación en manchas, que si es el dálmata, que si es el anillo, en fin, pues básicamente son como descriptores, como yo les decía, de una placa inestable. Es decir, quiere decir que tenemos calcio y no calcio, para fines prácticos, ¿no? Pero si usamos la TAC con recuento de fotones, se pueden eliminar prácticamente todos los artefactos de la placa dura, lo que va a permitir obviamente un análisis más preciso de los componentes de la misma, pero también se pueden generar estudios, por ejemplo, sin yodo, ¿ok? Para adquirir el TAC con recuento de fotones y mejorar esa segmentación de la placa. Podemos hacer tomografía espectral, además. Entonces, así como podemos con esta tecnología diferenciar entre los tipos de cálculos que nosotros tenemos, tanto en riñón como en otras áreas, por decir solo un ejemplo, pues lo mismo podría hacerse quizá con el estudio de las placas arteriosclerosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el obstáculo ahorita? Pues el obstáculo principal de esta TAC de recuento de fotones, pues es añadirle la otra parte multiespectral. Es el doble de resolución espacial de lo que tendríamos ahorita, pero evidentemente, si vamos a hacer eso, como eso sucede ahorita, pues probablemente tenemos que aumentar la dosis de radiación. Entonces será necesario implementar métodos de inteligencia artificial seguramente para esta reconstrucción avanzada de las imágenes, para disminuir los efectos
tanto del ruido como del movimiento cardíaco, ya con esa resolución a la que estamos, como yo les decía, a la que estamos trabajando, ¿no? O la que estaríamos trabajando, porque obviamente no es hoy, sino sería en futuro. El otro punto, digamos el punto número 6, es que ellos mencionan que la tomografía computarizada cardíaca de la próxima generación se parecerá más a la resonancia magnética. Y fíjense que aquí el punto es que la superioridad de la TAC para la evaluación de las arterias coronales pues está pues muy bien establecida, creo yo, ¿no? Sin embargo, la TAC cardíaca no compite con la resonancia magnética para estudiar pues casi todas las demás formas de enfermedad miocárdica. O sea, está muy bien para lo que es la placa, las coronarias, pero prácticamente para todos los demás no. En pacientes con miocardiopatía que sea no isquémica, que son, como yo les decía, pues toda una variedad de anomalías infiltrativas, funcionales, genéticas, pues conducen a una contracción finalmente anormal del músculo cardíaco, así como también alteración en la composición muscular. Y en la actualidad la TAC tiene muy poca utilidad cuando se compara con la resonancia magnética en estos casos. Y una de las razones principales es la baja sensibilidad que tiene la TAC, la tomografía, al yodo en los tejidos blandos, a diferencia de lo que sucede cuando utilizamos resonancia magnética y el gadolínio. Fíjense que esto creo que lo he comentado pues, en algún podcast, pero creo que fue hace ya bastante tiempo. Y es simplemente un punto de razonamiento, ¿no? Pero es cuando nosotros vemos el contraste, el yodo en el TAC, lo que estamos viendo es realmente eso, el yodo tiene una densidad mayor y lo que estamos viendo es el contraste, ¿ok? En la resonancia magnética nosotros no vemos el gadolínio, acuérdense, lo que vemos es el efecto que el gadolínio hace sobre el agua o sobre los protones que lo rodean. Entonces resulta ser que cuando nosotros inyectamos medio de contraste, cualquiera de los dos, ¿okay? Ya sea yodo, ya sea gadolínio, pues este está a nivel intravascular, pero hay algo que pasa a nivel intersticial. El punto está en que las dosis del agente de contraste, ¿sí? de yodo es muchas veces mayor, ¿sí? Que es como sabemos en volumen y en todo lo demás de lo que utilizamos, por ejemplo, para resonancia magnética, pero el gadolínio es como 10 veces menor quizá, y tiene una potencia pues como 10 veces mayor. Es una propiedad que se acuerdan que se llama relaxividad, y que de hecho hay algunos medios de contraste que tienen una mayor relaxividad que otros. No me voy a meter en eso, pero depende, ustedes si lo checan, las diferentes compañías, hay unos que les dicen que con esta dosis le puedes meter la mitad de la dosis porque tiene el doble de relaxividad que la competencia, etc. Entonces, lo que realmente hace el gadolínio es que cuando pasa al tejido, al intersticio, y se queda ahí, pues aquel intersticio que tiene más agua, por ejemplo, pues evidentemente va a tener más efecto del gadolínio. Y aquel que tiene menos, pues va a tener menos efecto. Y lo que estamos viendo, pues, no es el gadolínio, sino es el efecto que hace. Y esa propiedad paramagnética, porque acuérdense que el gadolínio es paramagnético, pues esa propiedad paramagnética es mucho más fuerte que la parte de densidad que tenemos con el yodo. Entonces, el contraste en los tejidos blandos de la resonancia magnética, como les digo, es mucho mayor que la tomografía computada, y la principal aplicación, creo que lo sabemos, de la resonancia magnética cardíaca, estoy hablando con contraste, pues es básicamente lo que es el realce, ¿sí? Yo creo que aquella patología, el músculo que se murió, la parte que tiene infiltración, etcétera, pues es ese realce tardío con el gadolínio que se utiliza para, estrictamente hablando, identificar la cicatriz del miocardio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aprovechar la TAC para esta aplicación? Porque sería muy bueno que pudiéramos hacer esto, ¿no? Pues fíjense que para este propósito se desarrollarán, porque en eso se está trabajando, métodos de reconstrucción, obviamente con inteligencia artificial, para la tomografía con recuento de fotones. Repito otra vez, ese es el futuro. Y esto va a mejorar, o se cree que va a mejorar sustancialmente la tomografía para identificar esa cicatriz del miocardio
hasta un punto en donde se piensa que puede incluso reemplazar a la resonancia magnética. Porque además de la cicatriz focal, la fibrosis miocárdica difusa se asocia con múltiples miocardiopatías, obviamente en la etapa terminal, y ahí están, muchas patologías, ¿no? Por ejemplo, afecciones muy comunes como la hipertensión o la enfermedad valvular cardíaca, que finalmente afectan el músculo cardíaco. Entonces, la fibrosis miocárdica difusa eventualmente resulta, como sabemos, en una insuficiencia cardíaca, y la TAC será tan precisa, hasta al menos es lo que se quiere, lo que se piensa, como la resonancia magnética para este tipo de condiciones. Entonces, será posible la adquisición, imagínense, de imágenes de cine, por ejemplo, en 4 dimensiones, con tomografía cardíaca, ¿sí? A una resolución temporal de 25 milisegundos, con adquisiciones de dosis de 1 milisievert. Y bueno, si lo seguimos así con este enfoque, pues imagínense, tendríamos básicamente como la misma información de la resonancia magnética, pero solo en 2 o 3 segundos. La resonancia magnética se tarda unos 45 minutos para darnos la misma información. Me refiero a la parte de movimiento, todas las otras cosas, y con TAC podríamos tenerlo, pues evidentemente mucho más rápido. Pero luego esto nos lleva al siguiente punto, porque esto no es estático, evidentemente. Entonces el séptimo punto que ellos proponen que va a suceder es que la resonancia magnética cardíaca, la de próxima generación, se va a parecer más a la tomografía computada. Así como la tomografía se va a parecer a la resonancia magnética se va a parecer a la tomografía. Porque hasta ahora nos hemos centrado básicamente en la tomografía en lo que es la tomografía cardiovascular, pero los avances en TAC, al menos como lo vemos, digamos que son como muy, muy bruscos, ¿no? O sea, depende mucho de los inventos de hardware, básicamente, como es lo que le estoy diciendo ahorita, ¿no? Del photon counting, mientras que los progresos de resonancia magnética son un poco más graduales, ¿no? Y, por ejemplo, pues ya les comentaba, ahorita una resonancia magnética típica pues se tarda unos 45 minutos porque las imágenes generalmente se adquieren en una sola sección bidimensional a la vez, ¿sí? Y durante la sesión de 45 minutos, 1 hora, dependiendo dónde y cuántas secuencias le haga, pues se obtienen, no sé, 5 o 10 secuencias, esas secuencias de pulso que nosotros utilizamos, y pues cada una es diferente, cada una tiene diferentes propósitos. Otra de las cosas es que hasta ahorita con resonancia magnética el número de veces que tiene que detener la respiración del paciente puede ser de 30 veces o más, y evidentemente esto en muchos pacientes les genera una de las quejas principales, pues es cansancio, fatiga, ¿sí? Por parte del paciente. Y la otra cosa es que pues sí podemos obtener con resonancia, cosa que no podemos obtener ahorita todavía con el TAC, con el photon counting ya, pero no todos, es lo que es la parte de 4D, es decir, la parte de movimiento, ¿sí? Que se obtiene rápidamente, y que se podría obtener con 1 o 2 latidos, ya sea con TAC o ya sea con resonancia, ¿no? Entonces, la otra cosa de la que se está viendo en resonancia magnética es que los que hacen esto, yo no lo hago, pero hay en el departamento de gente especializada que lo hace, y bueno, es simplemente estar al lado de cualquier estudio de resonancia magnética, te das cuenta que si lo vemos, al menos desde el punto de vista de los ingenieros o de los físicos, dicen que es muy ineficiente porque te tardas mucho tiempo para obtener una secuencia, por ejemplo, de 2 minutos, tienes que programarla, tienes que planearla, tienes que ponerlo, o sea, tienes que hacer demasiadas cosas antes de empezar, ¿ok? Entonces, se supone que estrictamente hablando, ¿sí? Las sesiones de resonancia magnética cardíaca realmente es la información de lo que nos está dando es como el 10% del tiempo completo que se utiliza para el examen, ¿ok? No digo que no se necesite, ahorita sí se necesita, ahorita se necesita planear, ahorita se necesita cargar las secuencias, volver a empezar, sintonizarlas, etcétera, pero la resonancia magnética de próxima generación probablemente va a consistir en una sola secuencia de pulso máster, vamos a decirle así, que pueda reconstruir o permitir la reconstrucción 4D de múltiples contrastes o imágenes de contrast phase y demás,
el cine, y digamos que esta secuencia maestra podría durar a lo mejor unos 5 minutos durante una respiración libre, eso sería fabuloso. El electrocardiograma, que todavía se necesita para el gatilleo, el gating, pues podría ser obtenerse simultáneamente y después hacerse retrospectivo. El electrocardiograma puede ser inalámbrico. Y bueno, finalmente se supone, y ellos vienen ahí en el artículo, que en un momento determinado, pues el médico especialista en imágenes cardíacas tendría que tomar, como creo que normalmente lo hacen, ¿no? Como 3 decisiones. Primero, ¿se requiere material de contraste? En este caso de gadolinio, estamos hablando para resonancia magnética, porque si no es esencial el gadolinio, si no estamos buscando una cosa así infiltrativa, cicatriz, etcétera, pues se pueden sintetizar resonancias magnéticas similares a las que se hacen posteriores al gadolinio, y eso ya es una situación que más o menos con inteligencia artificial se puede hacer. Se hace con TAC, se hace con resonancia, incluso para cerebro. La segunda pregunta sería si se necesitan imágenes de flujo cinematográfico, por ejemplo, de 4D, o sea, donde se vea todo el flujo, ¿no? Porque pues estas imágenes evidentemente son esenciales para estimar gradientes de presión, para ver cortocircuitos extracardíacos, incluso intracardíacos, pero pues si se necesita así, pues la idea es de que esas secuencias estén en esa parte que se obtenga, digamos, volumétricamente, y que simplemente se oprime un botón y diga necesito cine, ¿no? Y pues esta optimización de esas secuencias de pulso tendría que ser necesariamente dada por inteligencia artificial, que puede identificar los puntos de referencia, que pueda ver todos los parámetros de acuerdo al paciente y de acuerdo a todos esos parámetros de imagen que fueran más apropiados, que los dijera la inteligencia artificial simplemente rápidamente, pues, ¿no? Y fíjense que ahí, porque es una de las cosas que también hemos platicado en otras sesiones, hace poquito que estaba en Brasil en el Congreso Brasileño de Radiología, de las Jornadas Paulistas de Radiología, hubo una sesión donde me invitaron que tenía que ver con la parte de inteligencia artificial, y uno de los puntos era, decía, bueno, pues si es que esto va a suceder, pues entonces ¿cuál va a ser el papel del técnico, no? Y bueno, ya no digo el radiólogo, eso también ya, pero esa parte creo que ya la pasamos, y todos coincidimos en que evidentemente no vamos a desaparecer ni nos va a desplazar, pero fíjense que el papel del técnico seguramente cambiará, ¿no? Va a tener quizá un enfoque más en la seguridad, en la comodidad del paciente, en lugar de estar pensando mucho en cuál sería la siguiente secuencia y estar esperando, por ejemplo, en el TAC, que aparezca ahí el TAC, el contraste donde está en la aorta para picar y que salga una fase arterial, en fin, o la parte de las arterias pulmonares, y ese feeling que tienen ahorita algunos técnicos y que a unos les sale bien y otros no. Entonces todo esto finalmente pudiera, pues digamos, automatizarse, como decíamos en uno de los puntos anteriores, ¿no? Y por último, la tercera decisión del radiólogo especializado en esto va a ser si se necesitan imágenes dedicadas para las arterias coronarias, porque esa es otra de las partes porque la resonancia magnética se ha quedado un poco atrás en toda la otra, lo que yo les decía. Hasta ahorita, básicamente, la resonancia magnética, no digo que no se pueda, en fin, pero no es el estándar de oro para estudiar las arterias coronarias, y mucho menos también lo que estábamos hablando de la placa, tipo de placa, calcio, estable, no estable, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente el progreso en resonancia magnética cardíaca para las arterias coronarias ha sido bastante lento, y el control como les digo, de esta placa coronaria, de los vasos con resonancia magnética, pues es finalmente un objetivo que se quiere alcanzar. Y créanme que, están presentando trabajos muy, muy interesantes. Entonces la pregunta es si puede la próxima generación de resonancia magnética, o de la gente, de los físicos que están trabajando en resonancia magnética, generar imágenes, imagínense, de la arteria coronaria que tuviera una resolución de 0.2 de milímetro, en donde pudiéramos ver placa y calcio, ¿sí? Y claro, además de todas las otras imágenes, sí, la parte, pues, de contraste de fase, la de 4D, todo lo que T1, T2,
simple con gadolinio, etcétera, se puede evaluar la dinámica del flujo intracoronario de una manera similar comparado con, por ejemplo, con la TAC y especialmente con la de conteo de fotones que ya les decía, porque si no es así, los exámenes de resonancia magnética se van a especializar para aquellos pacientes que requieren, por ejemplo, una estimación de flujo, de presión, al menos hasta que los algoritmos de inteligencia artificial puedan sintetizar resultados similares a los de la tomografía computada. En el aspecto número 8 dice, las imágenes multimodales tienen un potencial sin explotar. Y bueno, ¿a qué se refieren ellos? Dicen, bueno, yo supongo que esto es input del cardiólogo, ¿no? Dice, para el 2040 se pronostica una epidemia de insuficiencia cardíaca. Probablemente cerca de la mitad de los pacientes tendrán insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Sin embargo, en la mayoría de estos pacientes normalmente no se dispone de un diagnóstico específico y el corazón en una etapa terminal está, pues digamos, dominado por el depósito de colágeno, la expansión del espacio extracelular, que es lo que vemos mucho, como les decía yo, con el gadolinio, la disminución de la contracción. Y todas estas descripciones que estamos haciendo finalmente no son específicas, no están cuantificadas y por lo tanto no pueden utilizarse como biomarcadores para ver outcomes. Entonces los avances en imágenes moleculares pues tendrían un gran potencial para proporcionar diagnósticos mucho más tempranos y por lo tanto que fueran unas guías para terapias más específicas. Si pudiéramos combinar en el futuro lo que son el PET con el TAC, así como lo hacemos, que ya se hace, ¿no? Evidentemente, pero si lo hacemos nada más con oxígeno, otra vez es básicamente para la parte isquémica y no para todo lo demás, pues esto sería una manera semejante a como el PET-CT ha pues transformado, digamos, la oncología, ¿no? El seguimiento de los pacientes, seguimiento del tratamiento, etcétera. Fíjense que yo creo que todos ustedes conocen que así como hay el PET-CT, pues también existe pues el PET-MRI, ¿sí? La combinación de PET y resonancia, pero la verdad de las cosas es de que aunque hubo un auge al principio, prácticamente no se ha visto que sea muy necesaria. La única en donde se ha visto, yo he visto que hay, creo que por ahí también lo vimos en un podcast, ha tenido más utilidad es en la correlación de PET, resonancia magnética, en próstata, ¿ok? Para ver específicamente dónde en la próstata está con el PSMA. Entonces, la actividad pues del PSMA, no con glucosa F18, sino con el PSMA. Pero desafortunadamente para la patología cardíaca, la mayoría de los trazadores específicos pues ahorita no existen. Como les digo, existe el oxígeno, pero el oxígeno tienes que tener prácticamente el acelerador ahí al lado porque dura, creo que la vida media es como de 2 minutos o 8 minutos, no me acuerdo, pero finalmente lo tienes que prácticamente inyectar, inhalar, etcétera, prácticamente ahí, entonces en el sitio. Entonces eso evidentemente no ha sido práctico, ¿no? Pero yo creo que si se empieza a pensar en esto, pues se va a impulsar mucho y se impulsaría mucho la utilización de resonancia magnética, ¿sí? Y PET, porque imagínense que ahí podríamos tener, si ya tenemos trazadores que fueran específicos para ciertas patologías, pues entonces sí lo podríamos correlacionar con la importancia de la resonancia magnética, del realce tardío, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces obviamente pues esto va o daría mucha información. Claro, esto obviamente va a tener que ser mucho más gradual. Como les digo, no es como una parte de hardware que sucedió con el TAC. En resonancia magnética, con las secuencias de pulso, con esto que estamos hablando de imagen molecular, pues se tienen que hacer ensayos clínicos, tiene que ver con radiación, tiene que pasar la seguridad, tiene que pasar la FDA, en fin, tiene muchas otras cosas. Entonces esto se va a ir, yo creo que tardando, ¿no? Pero ya sabemos, o sea, si lo vemos positivamente, pues ya sabemos que hay muchos marcadores moleculares en el corazón. Hay marcadores, por ejemplo, para la inervación sináptica, para la formación y los precursores de colágeno, que es lo que yo les decía que sucede en la cicatriz,
o en muchas miocardiopatías. Para el proceso inflamatorio ya hay biomarcadores y incluso para precursores o subproductos metabólicos, tanto en reposo como o después de la actividad miocárdica. Entonces yo creo que esta parte, combinación de PET con estos marcadores moleculares, pues va a tener un potencial de gran impacto en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas, pero creo que esto pues evidentemente no va a pasar pronto, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de qué podría pasar en el futuro. El punto número 9 es, pues siguiendo con lo que estamos hablando, ¿no? Que vamos a ver un incremento en las imágenes metabólicas del corazón. Como les decía, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una insuficiencia muscular, muchas veces de origen desconocido. Y esta falta de comprensión del origen de la enfermedad ha llevado a que casi no exista un progreso en el tratamiento de más de 6 millones de personas, según esto, en Estados Unidos, que tienen insuficiencia cardíaca, y que esto lo han estado viendo pues en los últimos 50 años. Pero muy recientemente los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, ¿sí? El SGLT2, pues han sido aprobados, bueno, creo que todos saben de este medicamento, para tratar pacientes que son con diabetes. No quiero decir el nombre comercial, pero bueno, ya saben que uno de esos, como efecto secundario, se hizo para la diabetes, pero el efecto secundario es que te quita el apetito, te da saciedad y entonces resulta que no comes, pierdes peso, y ahorita es el tratamiento quizá número 1 para obesidad. Además de que te ayuda bastante si también tienes diabetes y demás, pues evidentemente es una combinación así como mágica, ¿no? Entonces, bueno, estos medicamentos, fíjense que obviamente ya los aprobaron, sí, yo no sabía, pero ya los aprobaron, ahí viene el artículo, para tratar adultos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y están propuestos como un tratamiento para aquellos que tienen incluso una función preservada. Pero el problema, estos desarrollos, ahí mismo lo dicen, aunque son muy interesantes, también, como les digo, fueron fortuitos, ¿no? Porque esto se reorientó, se vio como un efecto secundario, porque estos medicamentos, pues como les digo, fueron utilizados o son utilizados para tratar de la diabetes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, desde el punto de vista metabólico, las vías metabólicas utilizadas por el corazón pues son muy complejas, ¿sí? Pero resulta que la gente que lo ha estudiado pues están bien conocidas, ¿no? Creo que algo, bueno, no lo hemos platicado quizá aquí en el podcast, pero los que hacen PET pues saben, a veces el corazón en un estudio de PET no se ve, ¿sí? A veces el corazón se ve con bastante actividad. Eso tiene que ver con si estuviste en dieta, con si estás en keto, con si la parte del miocardio está en parte aeróbica o anaeróbica, en fin. Pero toda esa parte del metabolismo del corazón se conoce. Entonces, hay una situación que manejan ellos que es, no lo he comentado en ningún podcast, pero bueno, de estos, en uno de Memoversos sí tengo uno donde hablo de los gases nobles, que es el xenón. Pues resulta que el xenón, al ser un gas noble y que no interactúa con nada, bueno, es uno de los que se puede utilizar para resonancia magnética, por ejemplo, para pulmón, para ver lo del embolismo pulmonar y demás. Bueno, pues también se puede utilizar el xenón 129 para estimular, el hiperpolarizado para ver la perfusión a nivel miocárdico. Entonces, esto ya se aprobó por la FDA, entonces si esto sigue y bueno, se está disponible en más, porque no es una tecnología fácil de implementar, pero sí se puede implementar para resonancia magnética, entonces probablemente esto es otra de las cosas que puede darnos mucho en cuanto a esta parte metabólica. La otra cosa es el desarrollo de mapas cardiometabólicos, que puede hacerse muy detallado en muchos pacientes que tienen un diagnósticos inespecíficos y que puede ayudar pues a acelerar el desarrollo, digamos, más especializado de enfoques terapéuticos específicos que fuera para la insuficiencia cardíaca, dependiendo de esas alteraciones metabólicas, ¿no?
Otro punto que no hemos tratado y que también ellos mencionan ahí, pues es el caso de las arritmias cardíacas, ¿no? Ya sea que sean supraventriculares o que sean ventriculares, el desequilibrio iónico se ha identificado como un componente crucial del sustrato del tejido miocárdico junto con las anomalías inflamatorias y las anomalías metabólicas. Y resulta que la capacidad de generar imágenes con alteraciones iónicas, directa o indirectamente con el uso de resonancia magnética, pues es algo que se ha buscado por muchos años y las imágenes iónicas pueden habilitarse mediante, digamos, avances del mapeo paramétrico, obviamente muy sofisticado, con inteligencia artificial, con la capacidad incluso multinuclear. O sea, podemos hacer resonancia magnética de hidrógeno, pero al mismo tiempo podríamos hacer de fósforo para ver el ATP y demás, y utilizar medios de contraste para el miocardio. Y ver también esa parte metabólica. Y el último desarrollo que ellos ven, pues es lo que es el contraste de fase, la tomografía de contraste de fase para corazón. Fíjense que las imágenes de rayos X convencionales, pues como sabemos, dependen de la absorción de rayos X en el cuerpo para generar el contraste, la densidad, ¿sí? Y básicamente sabemos de eso, ¿no? Y bueno, es básico en rayos X. Pero hay unas radiografías que ya he platicado con ustedes en otro podcast aquí, ¿sí? Que es lo que se llama radiografía de contraste de fase, que utiliza las propiedades de las ondas del fotón de rayos X para generar el contraste en los tejidos blandos. Y mejora notablemente, ¿sí? Y incluso parecería, en muchos casos, cuando ves las imágenes, estoy hablando, cuando platiqué con ustedes en el de tórax, era esta tecnología para tórax, a veces parecía como las imágenes de resonancia magnética. Pero esta tecnología, ¿sí? Acuérdense que yo se las mencioné, que se conoce también como imágenes de rayos X de campo oscuro, ¿sí? Yo se las describí en un podcast hace como quizá un año, para radiografías de tórax, o sea, o para imágenes de tórax, pues eso podría explotarse también para la tomografía computada, ¿ok? Y eso podría ser una revolución increíble, ¿sí? Fíjense cómo estamos hablando de la misma propiedad, como yo siempre les he dicho, la información que obtenemos del universo, llámese cuerpo humano, llámese sol, llámese galaxia, llámese agujeros negros, en fin. Lo que tenemos es a través del espectro electromagnético. Entonces, aquí lo que estamos utilizando no es la absorción, sino es el cambio de fase de los fotones, ¿sí? Dependiendo cuando pasan por los tejidos. Y con esta técnica se ha demostrado un contraste, como yo les digo, dramático del tejido blando por el pulmón, por ejemplo, que es el que se ha hecho, ¿no? Porque como hay muchas interfaces entre aire y tejido, y me refiero también cuando hay enfermedad intersticial, cuando hay patología pulmonar, etcétera. Pero esto pues se ha hecho, como les digo, básicamente en esta área, pero hay un estudio preclínico muy temprano que evaluó la placa aterosclerótica con el uso de un detector de conteo de fotones para imágenes con contraste de fase, o sea, combinó las dos cosas. Y el potencial de este enfoque es lograr un contraste de tejidos blandos similar a lo que tenemos en resonancia magnética, ¿sí? Pero con rayos X, ¿okay? Incluyendo la detección de calcio y obviamente con un proceso mucho más rápido, es tomar una radiografía, ¿ok? Pues obviamente que quedan muchos obstáculos para implementar esta TAC de contraste de fases debido, pues una es la radiación, la otra es optimizar la fuente de fotones, construir un instrumento que sea clínicamente factible, porque si bien para el de tórax ya existe, pues estamos hablando de TAC o resonancia, estamos hablando no para pulmón, sino estamos hablando para corazón, estamos hablando con una resolución que pueda ver la placa, en fin. Todavía queda bastante. Hasta ahorita lo que se prevé más es la utilización de esta tecnología en tórax, como les digo, y también pues en tejidos blandos muy superficiales, como por ejemplo en el caso de la mama. Pero aún así, esto es algo que podría suceder
y, y tendría pues demasiadas ramificaciones si esto lo explotan y hacen esta utilización del campo oscuro, como les decía, y el contraste de fase de los rayos X. Bien, pues esta es la visión que presenta el artículo que pues les quería presentar hoy. Creo que son aspectos muy interesantes del futuro próximo y bueno, no tan próximo de las imágenes cardíacas. Hay unas cosas que evidentemente se van a tardar bastante. Recordemos también que estos avances, no solamente se están dando en el corazón, de la misma manera se hacen avances en otras áreas que también se pueden pues aplicar a la imagen cardíaca y obviamente lo que se está haciendo en corazón pues también se puede aplicar a otras áreas de lo que hacemos nosotros en radiología. Pues muchísimas gracias por acompañarme y como siempre, si tienen sugerencias o comentarios de este artículo o del podcast en general, pues por favor háganmelo saber, pues como ya saben, por las diferentes vías, las redes sociales, en la página de Memorandum o a mi correo que es memolizondo@memorandum.mx. Y pues muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.